035. Mi nombre es Octavio Salazar y voy a tener la suerte de estar con ustedes durante alrededor de unos 30-40 minutos. Todo depende de la interacción que tengamos aquí durante la transmisión. Y vamos a platicar sobre los mitos y las realidades que existen con relación a la tan famosa norma 035 de prevención de factores de riesgo psicosocial en el entorno de trabajo. Vamos a estar platicando sobre 10 mitos que existen desde hace algunos meses, que se han ido generando por muchas noticias falsas que se han generado en las redes sociales. Y entonces vamos a ir platicando sobre cada uno de estos mitos. Y esperamos que al final de esta charla pues hayamos aclarado algunas dudas que ustedes pudiesen tener con respecto a nuestra famosa norma 035. ¿Les parece? Muy bien, pues vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar con el primer mito. El primer mito de la norma 035. Bueno, antes de iniciar sobre los mitos, vamos a hablar un poquito sobre la norma. La norma oficial mexicana 035 de prevención de factores de riesgo psicosocial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. En esta publicación se especificaba que la norma entraría en vigor un año después de su publicación. Es decir, la norma entró en vigor el 23 de octubre del 2019. Desde el octubre pasado, la norma ya está en vigor en nuestro país. Al ser una norma oficial mexicana, por sus siglas NOM, es una norma de cumplimiento obligatorio y aplica en todo el territorio nacional. Entonces, son dos puntos importantes que queríamos mencionar antes de empezar a hablar de los mitos. Ok, el primer mito lo tienen ustedes ahí en el cintillo en su pantalla. Ok, la norma 035 evalúa el nivel de estrés que se genera en la empresa. Ese es uno de los grandes mitos que existen con respecto a la norma. Ok, primero que nada, la norma no evalúa el nivel de estrés. La norma para nada evalúa el nivel de estrés. Lo que la norma está evaluando son los factores de riesgo psicosocial, no el nivel de estrés. ¿Qué es esto? Una relación causa-efecto. Los factores de riesgo psicosocial son los factores generadores del estrés. Entonces, la norma no evalúa el estrés. La norma lo que evalúa son los factores de riesgo psicosocial, los generadores del estrés. De hecho, la norma retoma la definición de factores de riesgo psicosocial que aparecen en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó en noviembre del 2014. Me voy a tomar, saludos Sergio, me voy a tomar la libertad de leer lo que dice el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Aquellos que provocan trastornos, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave, y de adaptación derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Aquí nos está diciendo la norma cuáles son los factores de riesgo psicosocial y los efectos de los factores de riesgo psicosocial. Los que provocan trastornos de ansiedad, del sueño, del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Por eso mucha gente se ha ido con la idea de que la norma califica el estrés. No, repito, la norma lo que evalúa son los factores de riesgo psicosocial. Continúa el Reglamento Federal de Seguridad y Salud. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son específicamente los factores de riesgo psicosocial? Las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador. La falta de control sobre el trabajo, es decir, la posibilidad de influir en la organización
y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, de contribuir, de tomar decisiones, de aportar, de opinar. Las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. La rotación de turnos, que incluyen turno nocturno y turno nocturno sin periodo de recuperación o descanso. Interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Estos son los factores de riesgo psicosocial, que es en lo que la norma se enfoca, en la identificación y prevención de estos factores. Ahí es donde la norma se enfoca, no en el estrés, no en el efecto, sino en las causas que lo originan, ¿ok? Por lo tanto, entonces, el primer mito, la norma no evalúa nivel de estrés. La norma evalúa factores de riesgo psicosocial, ¿ok? Bien, nuestro mito número 2. El mito número 2 nos está diciendo que la norma solo aplica para grandes empresas. Ok, otro mito falso totalmente. La norma, como mencionamos hace un momentito, es de aplicación general, aplica en todo el territorio nacional. Por lo tanto, la norma lo que hace es califica a las empresas, o más que calificarlas, perdón, las clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño, sin importar el giro, sin importar el giro del negocio, del centro de trabajo. La norma lo que hace es las clasifica por tamaño. Para giros, para empresas de 1 a 15 trabajadores, ¿qué es lo que la norma les está exigiendo? De 1 a 15 trabajadores, las organizaciones están obligadas a difundir, definir y publicar una política de prevención de riesgo psicosocial, así como muchas empresas tienen una política de calidad o una política de impacto ambiental. En este caso, la norma nos está exigiendo tener una política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, esa es la primera obligación. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué son los acontecimientos traumáticos severos? Ahorita en un momentito más los vamos a platicar, porque existe otro gran mito con respecto a estos acontecimientos traumáticos severos. Implementar medidas preventivas con respecto a los factores de riesgo psicosocial, los factores que mencionamos hace un momentito. Implementar una serie de acciones preventivas para evitar que estos factores de riesgo psicosocial se salgan de control. Esas son las obligaciones que la norma le exige a los centros de trabajo de 1 a 15 trabajadores. Ahora, para centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores, ¿qué es lo que la norma nos exige? 1, la política de prevención de factores de riesgo psicosocial, la misma política que acabamos de mencionar. 2, la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a tener que hacer un diagnóstico de esos factores de riesgo psicosocial a través de unos cuestionarios, que hay muchos mitos con respecto a ellos. También en un momentito vamos a platicar con respecto a esos famosos cuestionarios. La identificación de los trabajadores que fueron objeto a acontecimientos traumáticos severos. Vamos a vernos en la necesidad de identificar a esos trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y la aplicación de medidas correctivas. Dependiendo de los resultados del diagnóstico, van a ser la necesidad de aplicar medidas correctivas. Eso es lo que la norma le exige a los centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores. Para los centros de trabajo de más de 50 trabajadores, ¿qué es lo que la norma les está exigiendo? La definición de una política de prevención de riesgo psicosocial,
la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, la implementación de acciones correctivas de acuerdo a los resultados del diagnóstico y la aplicación e identificación de los factores de riesgo psicosocial, es decir, los diagnósticos de riesgo psicosocial. Eso es lo que la norma le está exigiendo a las empresas de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, el mito de que solo aplica para grandes empresas es totalmente falso. La norma aplica a todo tipo de empresas, desde 1 hasta 200, 500, 800 trabajadores. Simplemente que las exigencias de la norma varían dependiendo del tamaño de cada organización. El mito número 3. El mito número 3 nos está hablando sobre la aplicación inmediata de la norma. Es decir, a partir del 2018 que se publicó, la norma es de aplicación inmediata. O la norma es de aplicación inmediata a partir del 2019 que entró en vigor, que ese es el punto, a partir del 23 de octubre del 2019. Ok, otro punto importante que nos da la norma. Nos da 2 etapas para su implementación, sin importar el tamaño de empresa. En una primera etapa, que entró en vigor a partir de 2019, del 23 de octubre del 2019, que estamos en esta etapa actualmente, en esta primera etapa, la norma nos está exigiendo a las organizaciones la definición de la política de prevención de riesgo psicosocial. Eso debe estar listo ya. La aplicación de las medidas preventivas para evitar que los factores de riesgo psicosocial se salgan de control. Ese es otro elemento que debe estar ya en vigor en las empresas. La identificación de aquellos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Ese es otro elemento que la norma debe de estar ya implementándose. Y la difusión de información, es decir, la difusión de la política, la difusión de las medidas preventivas que se estén desarrollando en los respectivos centros de trabajo. Eso es lo que entró en vigor ya a partir de octubre del 2019. La segunda etapa de la norma entra en vigor a partir del 23 de octubre de este año, a partir del próximo mes de octubre. ¿Qué es lo que nos va a pedir la norma a partir del 23 de octubre? La identificación, diagnóstico y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Esos factores que se han estado aplicando, que estamos mencionando, entonces a partir de octubre ya nos va a exigir la identificación, análisis y diagnóstico de factores de riesgo psicosocial para empresas de 16 a 50. Para empresas de más de 50 es la identificación de los factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Para empresas de más de 50 trabajadores es la identificación, análisis, diagnóstico de estos factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. La aplicación de medidas preventivas para evitar que los factores de riesgo psicosocial se salgan de control y dependiendo de los resultados de los diagnósticos, la aplicación de medidas de control. Es decir, si de acuerdo a los resultados tenemos un alto grado de riesgo psicosocial, entonces debemos de aplicar medidas de control para mitigar ese impacto psicosocial. Recuerden que la norma lo que busca es controlar, prevenir los factores de riesgo psicosocial. Entonces, ahí es donde vamos a tener que implementar acciones de trabajo en las medidas preventivas y, de acuerdo a los resultados de los cuestionarios, en las acciones de control que nos ayuden a controlar, a mitigar los factores de riesgo, ¿ok? Otra de las obligaciones que tenemos a partir de este año es
la práctica de exámenes médicos y psicológicos para los trabajadores, dependiendo de los resultados de estos diagnósticos. Esas son las obligaciones que tenemos a partir del 2019 y las obligaciones que vamos a tener a partir del próximo mes de octubre de este 2020. De modo que la norma no entró en vigor de manera inmediata, al total, al 100%, sino que entra en 2 etapas para su aplicación. ¿Ok? Nuestro cuarto mito. El cuarto mito nos dice que podemos aplicar cuestionarios de clima organizacional para la norma 035. Nosotros podemos recurrir a cuestionarios que ya existen en el mercado de clima organizacional. Podemos buscar un cuestionario de Great Place to Work o de alguna otra institución que mide clima organizacional. Ok. Aunque la norma nos habla del entorno organizacional favorable, no es lo mismo que los factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, no podemos utilizar esos cuestionarios. De hecho, la norma nos está diciendo que podemos aplicar cualquier cuestionario que nosotros querramos desarrollar, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la misma norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres inventar tu propio cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial, puedes hacerlo, por supuesto que sí, pero debes de cumplir con los requisitos de la norma. En cuanto a cuáles son los factores que vas a evaluar, recuerda que la norma está diseñada para evaluar factores de riesgo psicosocial, no lo que tú quieras preguntar. Por ejemplo, en un clima organizacional, con mucha frecuencia preguntamos si la gente está satisfecha con el comedor o si está satisfecha con el transporte que la empresa le ofrece. Eso de ninguna parte entra dentro de los factores de riesgo psicosocial. ¿Estamos de acuerdo? Hace rato los mencionamos. Relación trabajo-familia, cargas de trabajo, duración de la jornada de trabajo, condiciones de trabajo. Esos son los factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, si así lo quieres, vamos a tener que construir nuestro cuestionario preguntando lo que la norma nos está exigiendo. Por otra parte, la misma norma nos establece cuáles son los mecanismos de evaluación, es decir, cómo está diseñado tu instrumento, cuáles son los niveles de riesgo, cuáles son la tabla de clasificación, bajo, medio, alto, muy alto, cuáles son los niveles de riesgo, lo tienes que definir. Y un punto súper importante para la norma oficial mexicana, los criterios estadísticos de confiabilidad y validez, que son todo un paquetote de estadística descriptiva, inferencial, avanzadísimas, con pruebas de confiabilidad, con pruebas de validez, que no te la vas, con el perdón de la palabra, no te la vas a acabar en cuanto a trabajo para poder crear tu propio cuestionario. Por lo tanto, lo que yo siempre les digo en mis seminarios, lo que yo siempre les digo en mis cursos, a los participantes a mis cursos, no inventen el hilo negro. La norma ya nos da los instrumentos para la aplicación. Nos da, que vamos a hablar ahorita de ello en un momentito más, nos habla de la guía de referencia número 2, nos habla de la guía de referencia número 3, que ya fueron construidas en base a criterios estadísticos, puntos a evaluar de la norma, mecanismos de evaluación, grados de riesgo. Los cuestionarios que vienen en la misma norma oficial mexicana ya cumplen con todos estos requisitos. Por lo tanto, no tiene caso que andemos trabajando en balde y trabajando 4 veces más lo que ya la misma norma nos está dando una enorme ayuda con los instrumentos que vienen en ella misma. Ok. Nuestro siguiente mito, el mito número 5, nos habla sobre los cuestionarios deben de tener los nombres de los trabajadores para poderlos identificar
y darles el tratamiento correspondiente. Sí y no. A ver si me puedo explicar. Cuando tú aplicas un cuestionario y le pides al trabajador que ponga su nombre, su departamento, su edad, su sexo, inclusive hasta su número de nómina, ¿qué es lo que está pasando? Que el trabajador sabe que lo estamos identificando plenamente. Sabemos quién es, en dónde está y cuál es su turno de trabajo. Ok. ¿Qué va a pasar con las respuestas que nos dé? Estoy de acuerdo con la jornada de trabajo que lleva. La jornada de trabajo que tengo es una jornada de trabajo muy larga que no me permite ver a mi familia, no me permite relacionarme con mis amigos. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, estoy en desacuerdo. ¿Qué va a pasar? Que la persona, cuando se sabe que está siendo evaluada individualmente, sus respuestas normalmente no son las más sinceras, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, la identificación por persona se vuelve en una variable independiente, una variable que va a afectar la calificación, que va a afectar los resultados de los cuestionarios. La misma norma oficial mexicana, en la guía de referencia número 5, nos da una sugerencia de qué cosas podemos evaluar, que básicamente son datos demográficos: sexo, estado civil, nivel de estudios, ocupación, profesión, departamento, sección, área, tipo de contrato, de manera entonces que, inclusive a lo mejor hasta puesto, de manera que de esta manera la persona no se siente tan evaluada personalmente y nosotros podemos obtener información estadística que podamos luego demográficamente calificar. ¿Qué es la opinión de las mujeres? ¿Cuál es la opinión de las mujeres? ¿Cuál es la opinión de los hombres? ¿Qué opinan los solteros? ¿Qué opinan las solteras? ¿Cuál es la opinión de los casados? ¿Cuál es la opinión de la gente con mucho tiempo dentro de la empresa? Para eso nos puede servir toda esta información que la guía de referencia 5 de la norma nos está ayudando. Entonces, cuidado con la identificación del nombre, evitarlo lo más posible y buscar otro instrumento, otro medio para poder identificar a las personas. El mito número 6. Vean qué rápido vamos. El mito número 6 nos dice que no importa cuál es el cuestionario que se aplique, podemos aplicar cualquiera de manera indistinta. No, la norma nos está diciendo claramente cuáles son los cuestionarios que aplican dependiendo del tamaño del centro de trabajo. Para centros de trabajo de 1 a 15 trabajadores no aplica ningún tipo de cuestionario. Para centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores se aplica la guía de referencia número 2. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Para los centros de trabajo de más de 50 trabajadores, se recomienda la aplicación de la guía de referencia número 3 incluida en la norma. Todas las guías de referencia que estoy mencionando vienen incluidas en la norma oficial mexicana 035. La guía de referencia número 3 es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Por lo tanto, dependiendo del tamaño del centro de trabajo, será el instrumento que nosotros podamos utilizar. De 16 a 50, guía de referencia 2. Identificación de factores de riesgo psicosocial. Más de 50, guía de referencia número 3, identificación de factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Es falso totalmente que podamos utilizar cualquier instrumento que nosotros deseamos. El mito número 7. El mito número 7 está relacionado con los acontecimientos traumáticos severos.
Los acontecimientos traumáticos severos se refieren únicamente a violencia laboral. En parte sí, pero no es únicamente a eso a lo que se refieren los acontecimientos traumáticos severos. Los acontecimientos traumáticos severos están relacionados en la guía de referencia número 1, que está en la norma. La guía de referencia número 1 precisamente es un instrumento que nosotros podemos utilizar para identificar estos acontecimientos traumáticos severos. En la sección de definiciones de la norma 035 viene la definición de acontecimiento traumático severo. Me voy a permitir leer la definición de un acontecimiento traumático severo. Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Ok, hace algunos meses, por ejemplo, se dieron algunos casos donde estudiantes o trabajadores secuestraban transporte de pasajeros en distintas ciudades del país. Secuestraban a los choferes de los camiones y los tenían secuestrados por días. ¿Eso es un acontecimiento traumático severo? Sí. ¿Para quién? Para quien lo vivió, en este caso los conductores, o para quienes lo presenciaron como testigos, quienes estuvieron en el evento, en el acto. En las tiendas de conveniencia, llega un asaltante con pistola en mano y los asalta a los dependientes de la tienda de conveniencia. ¿Eso es un acontecimiento traumático severo? Sí. Para los trabajadores de la tienda de conveniencia que sufrieron el asalto, quienes fueron testigos del asalto. Para ellos, esto es lo que se clasifica como un acontecimiento traumático severo que puede dejar un síntoma de estrés postraumático. Recuerden que la norma evalúa las causas, no los efectos. Continuando con la misma norma, la guía de referencia 1 se debe aplicar a todos los trabajadores que hayan sufrido el acontecimiento traumático severo durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a las instituciones de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo de la empresa. Por lo tanto, aquí el punto va a ser este. Nosotros tenemos los mecanismos suficientes para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Entonces, esos trabajadores vamos a aplicarles la guía de referencia número 1. Si nosotros no tenemos los instrumentos para identificar a esos trabajadores, vamos a tener que aplicar la guía de referencia a todos los trabajadores del centro de trabajo, porque no sabemos quiénes han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Hace unos días me llamó una amiga de la ciudad de Monterrey. Me preguntaba si el COVID-19 puede considerarse como acontecimiento traumático severo. No, no es acontecimiento traumático severo, porque al ser una enfermedad de tipo contagioso, primero no sabemos si fue adquirida en las instalaciones de la empresa, para empezar. De hecho, acabo de leer hace unos minutos que no va a ser considerado como enfermedad profesional, precisamente por ser una enfermedad de tipo infeccioso contagioso. Por lo tanto, el COVID-19 no aplica como acontecimiento traumático severo. En todo caso, el COVID-19 aplicaría como un factor de riesgo psicosocial, siempre y cuando esto estuviese incluido en las condiciones de trabajo. Recuerden que hace un momentito platicamos sobre las condiciones peligrosas e inseguras.
Entonces, si la gente está trabajando en condiciones peligrosas o inseguras y se siente afectada, entonces podría ser un factor de riesgo psicosocial, que es lo que está pasando, por ejemplo, con muchos médicos en distintas instituciones que no se sienten lo suficientemente protegidos como para poder atender a los pacientes. Los factores de riesgo psicosocial que están generando ese estrés en los trabajadores. Entonces, no es acontecimiento traumático severo. Insisto, los acontecimientos traumáticos severos son los que ponen en peligro la salud del trabajador, la muerte, y que generan ese estrés postraumático. Nuestro mito número 8. Nuestro mito número 8 nos habla sobre si es necesario contratar a psicólogos para la aplicación de la norma. De hecho, conozco ya algunas empresas que han contratado psicólogos. Ok, la norma no habla por ninguna parte de la contratación de psicólogos. Nos habla que los trabajadores van a ser identificados y canalizados. La norma no exige la contratación de psicólogos de planta. Se prevé la aplicación de exámenes médicos. A partir del próximo mes de octubre, la norma va a exigir la aplicación de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que pueden efectuarse en instituciones de seguridad y asistencia social o privada. Por lo tanto, si en un momento determinado nosotros necesitamos aplicar evaluación psicológica a un trabajador que se le nota agresivo, que se le nota muy violento, que su comportamiento ha cambiado en los últimos días y lo queremos aplicar un examen psicológico, podemos enviarlo a una institución de seguridad social. No hay necesidad de contratar a un psicólogo de planta. En ninguna parte de la norma se habla sobre la contratación de personal para este tipo de situaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese es uno de los grandes mitos que existen al respecto. El mito número 9 de nuestra norma nos dice sobre la exigencia de una certificación. Las empresas tienen que estar certificadas para cumplir con la norma. No, tampoco se habla en ninguna parte de la norma con respecto a certificaciones. La norma lo que nos está exigiendo es un procedimiento de evaluación de la conformidad. Este procedimiento de evaluación de la conformidad se realizará a través de las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte de la autoridad. Como sabemos, estas inspecciones se hacen por dos maneras: inspecciones programadas o inspecciones extraordinarias. Las inspecciones programadas se han suspendido ahorita por la situación en la que estamos de COVID-19. Sin embargo, sí se han seguido haciendo inspecciones extraordinarias. ¿Cuándo se hacen las inspecciones extraordinarias? Cuando algún trabajador se queja ante la autoridad, vía correo electrónico, vía redes sociales, vía WhatsApp, se queja ante la autoridad de una X situación. En ese tipo de situaciones, entonces es cuando se realiza una inspección extraordinaria. Y la empresa, el centro de trabajo, deberá demostrar que cumple con lo establecido en la norma 035. Ahí es cuando se está estableciendo que se cumple con los requisitos de la norma. Y la empresa deberá presentar evidencias de que se está cumpliendo con todo este proceso, con todo este procedimiento. No es una certificación, insisto, es una evaluación de conformidad, que es una diferencia bastante interesante. Y el último de los mitos que tenemos con relación a la norma son el pago o las multas. Las empresas tendrán que pagar multas por no cumplir con la norma. Igual que en algunos mitos que mencionamos hace un momentito, sí y no. Ok, la norma por ninguna parte
habla sobre sanciones administrativas. Dentro de la norma no se habla absolutamente nada de las sanciones administrativas que se puedan contemplar. Entonces, ¿de dónde sale que se van a hacer multas a las empresas que no se cumplan? Ok, las sanciones administrativas están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde se establecen las sanciones administrativas a los centros de trabajo que no cumplan con las normas oficiales. Por otra parte, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que platicamos hace un momentito, que fue publicado en el 2014, el 13 de noviembre del 2014, en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ahí están estipuladas las sanciones desde el artículo 115 hasta el artículo 120 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los dos elementos, tanto la Ley Federal del Trabajo como el reglamento, son los que entonces establecen cuáles son las sanciones que se aplicarán a los centros de trabajo por el incumplimiento de la norma. Punto importante, el desconocimiento de la norma o el desconocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud no nos exime de su cumplimiento, es decir, no lo conozco, por lo tanto no estoy obligado a cumplir. No, para nada, al contrario. El reglamento existe, la norma existe y como mencionamos son de cumplimiento obligatorio. El hecho que no los conozcamos, esa es nuestra responsabilidad, o más bien dicho, un incumplimiento de nuestra responsabilidad. Estas sanciones dependerán de la gravedad de la situación detectada en el centro de trabajo, qué tan grave haya sido la situación, el número de trabajadores que hayan sido afectados, el número de trabajadores que hayan sido afectados por el incumplimiento de la norma, el número de incumplimientos que se hayan tenido con respecto a la norma. No tengo política de prevención, no tengo acciones preventivas, no tengo diagnóstico, no tengo acciones correctivas, no he identificado acontecimientos traumáticos severos, no he hecho 1, 2, 3, 4, 5 acciones, no tengo ninguna evidencia de eso. Entonces, el número de incumplimientos son otro elemento más que se va a sumar. Y por supuesto, la reincidencia que pueda haber en los centros de trabajo. Estos elementos son los que van a determinar la magnitud de la sanción económica a los centros de trabajo. Por el momento, hasta donde tenemos entendido, por la situación en la que estamos, no se están levantando sanciones administrativas. Por el momento. Pero una vez que pasemos la cuarentena, las sanciones administrativas se van a implementar nuevamente. Tanto las auditorías por parte de la inspección, las visitas por parte de la autoridad. Esto nos van a llevar a identificación de no cumplimientos y los no cumplimientos nos van a llevar a sanciones. Esos, en cuanto se levante la cuarentena y empiece a aplicar para todos los centros de trabajo, se van a empezar a aplicar de manera inmediata. Entonces, por lo tanto, es muy importante no dejar de lado. Muchas empresas están dejando de lado todo esto que estamos platicando en esta charla. Ahorita la norma oficial mexicana no es importante. Ahorita lo importante es los protocolos de COVID-19. Ahorita lo importante es estar operando. Ahorita lo importante es estar produciendo. No me van a inspeccionar. Sí y no. Tienes razón. No te van a inspeccionar temporalmente mientras estemos todavía en esta etapa de crisis de cuarentena. Pero una vez que se empiece a levantar la cuarentena, sí te van a inspeccionar y las multas van a empezar a llegar a tu centro de trabajo. Aprovecha el tiempo, aprovecha los días, aprovecha las semanas que tenemos todavía, que nos está dando esta pandemia, lamentablemente nos está dando esta oportunidad, para empezar a aplicar y empezar a tener todos tus programas para evitar conflictos. Quiero hacer una última aclaración antes de terminar. Retomo nuevamente los factores de riesgo psicosocial. Los quiero volver a leer.
las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Insisto nuevamente, si la empresa no tiene condiciones adecuadas para la prevención del COVID-19, eso es un factor de riesgo psicosocial. Por lo tanto, esto puede ser un factor de multa para las empresas. Entonces, cuidemos mucho, por favor, la aplicación de la norma. Cuidemos mucho, por favor, el levantamiento de todos estos registros, de todas estas evidencias. La salud de nuestros trabajadores es importante, y no solamente su salud física, ahorita con la pandemia que estamos viviendo, sino también su salud psicológica. Somos uno de los países con más alto nivel de estrés laboral que existe. Voy al caso, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo psicosocial, las jornadas de trabajo. Mucha gente trabaja normalmente de 10 a 12 o más horas de trabajo. Eso es un factor de riesgo psicosocial. Las jornadas de trabajo impactan directamente la interferencia en la relación trabajo-familia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos levantamos y los niños están dormidos? Y cuando regresamos a casa, los niños ya están dormidos. ¿Cuándo tenemos tiempo? Contestar correos electrónicos a las 10, 11, 12 de la noche. Estar en nuestro celular atendiendo llamadas, WhatsApps, correos electrónicos de la empresa a altas horas de la noche, en fines de semana. Eso es interferencia en la relación trabajo-familia. Tengan mucho cuidado con todos estos factores, porque todo esto impacta en la relación con relación a la norma 035. Amigas, amigos, Sergio, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla. Nos vemos dentro de 15 días. La próxima semana ponemos nuevamente la encuesta para ver qué tema quieren que platiquemos nuevamente en estas charlas en vivo. Muchísimas gracias por aguantarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. Muchas gracias y hasta la vista.